¿Con quién he de compartir lo que hoy tengo como cargamento de ricas bendiciones? Pues con usted, que está debidamente dispuesto a escuchar de la palabra del Señor, del Evangelio, de estas buenas nuevas de salvación. He querido tomar la segunda parte de lo que es la palabra bautismo, parte segunda, como para seguir hablando de este punto que es tan importante, ya que el bautismo representa como la partida de nacimiento para todo creyente. Esta es una palabra que tiene su origen en el idioma griego y el significado es, o la idea de bautismo es sumergimiento. Ese es lo que denota desde la perspectiva de la semántica. Pero la semántica tiene otra característica como parte de lo que es esta parte tan importante de la lingüística, que tiene que ver pues con la semiótica. Pues la semiótica tiene la pragmática, la sintaxis y tiene la parte de la semántica. La semántica tiene dos características, y es que hay palabras que son denotativas y otras palabras que son connotativas. Hay palabras denotativas, las que aparecen regularmente en un diccionario, las que manejamos en nuestro idioma cotidiano, en nuestro idioma común con el que nos comunicamos. Por ejemplo, la palabra carro. La palabra carro es un vehículo y eso aparece, usted va al diccionario y consigue carro, vehículo para transportación. Pero esa es la parte denotativa que regularmente se utiliza para hablar y significar lo que es un auto. Pero hay otras palabras que se escriben igual, que se pronuncian igual, pero que significan o tienen un significado también, que es carro. Bueno, carro es la evasión, el huir, el escapar, el no cumplir con un acuerdo previo. Y esto es también carro. En Venezuela se utiliza mucho. Le echó el carro a fulanito, es decir, se le escapó, no cumplió con el compromiso. Eso es echar un carro. Desde la perspectiva teológica, la palabra bautismo, en cuanto a la parte de la semántica que tiene que ver con esta palabra que nos hemos puesto de acuerdo y que hablamos comúnmente en la jerga evangélica cristiana, cuando se habla de bautismo, la idea que se tiene es de un baño, una ceremonia, un ritual, una aspersión con agua. A eso se remite básicamente, denotativamente, la palabra bautismo. Pero semánticamente, la palabra bautismo y teológicamente tiene otra connotación. Y esto es precisamente lo que quiero compartir con usted. Porque cuando yo quiero hablar del bautismo, no con el peso de un mensaje que tenga que ver con una palabra denotativa, a lo que podríamos llamar también, vamos a atrevernos a llamar un mensaje denotativo. Un mensaje denotativo es un mensaje en el que el peso de la lógica te obliga a hablar de lo que está allí claramente, entendible fácilmente. Pero resulta que en la Biblia, con la ayuda del Espíritu Santo, viene la iluminación, viene la inspiración, la revelación, la visión, que estos son aportes de Dios. Esto es regalo de Dios, el hacernos partícipes de un mensaje, de una idea en la que Él quiere plasmar en nosotros para que tengamos un entendimiento de lo que también encierran estas palabras.
Recuerden que muchas de las cosas que Dios nos quiere comunicar a nosotros, Él utiliza el idioma nuestro, las palabras contentivas de nuestro idioma. Creo que el hecho de que Dios utilizara el griego en un momento determinado es porque el griego es el idioma más rico que hay. Desde la perspectiva humana, se dice que el idioma griego tiene aproximadamente 5 millones de palabras y 70 millones de tipos de palabras. Muy rico. A mí me enorgullece mucho hablar el castellano, porque el castellano también es un idioma rico. Es más, suena bonito, al igual que el francés y el italiano. Pero hay otros que suenan un poco más ordinarios, pero son más famosos. A mí me enorgullece el hablar el castellano, ese que nació en España, en el norte de España, en La Rioja, en Castilla. De allí viene nuestro idioma. Y en ese idioma, la palabra, en este idioma castellano, la palabra bautismo, desde la perspectiva semántica que tiene que ver con lo connotativo, hay algunos pasajes en las escrituras que nos ayudan a visualizar, a entender un poco más allá de lo que Dios quiere manifestarnos. Porque esa palabra debe ser considerada no solamente desde la perspectiva de un bautismo, del bautismo ritualístico o ceremonial, del que participamos cuando echamos agua y todas estas cosas, el inicio de una vida cristiana. Eso es maravilloso, muy bonito, pero hay otros significados, otras connotaciones de esa palabra. Y para ello voy a utilizar un pasaje que encontramos en Marcos, en el capítulo 10, los versos que van del 35 al 45. Pero antes permítanme utilizar inclusive uno que es cortico, que lo encuentro en Lucas, en el capítulo 12, versículo 50, donde el Señor Jesucristo dijo de esta manera: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Entonces ya no se trata, la connotación está en el hecho de esta palabra, que ya no se trata de un baño, porque Jesús no está hablando de eso. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cuánto me angustio hasta que se cumpla, dijo el Señor Jesucristo. Es decir, creo que la palabra bautismo allí significa participar. Significa también participar, y no solamente participar, sino participar con cuota de sacrificio, con la inclinación al servicio. Eso es muy importante, porque la vez anterior yo les dije, si nosotros seguimos pensando que participar del bautismo es una ceremonia y que la vida en Cristo se circunscribe única y exclusivamente a participar de una ceremonia y creer que eso es la vida en Cristo, estamos muy quedaditos, estamos cortos, porque el bautismo es la praxis del que ha sido justificado. Eso Pablo lo explica en Romanos, en el capítulo 6, versículos 3 y 4. Y muchos pasajes más. Pero Pablo insiste en esto, y yo quiero insistir en que visualicemos lo que Pablo nos está diciendo a través de las escrituras. Porque lo que intento con esta conversación que tenemos usted y yo, mi querido hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga, es que el evangelio no es una religión. No, el evangelio no, eso es una relación, eso son unas buenas noticias cargadas de una cantidad de bendiciones de la que nosotros tenemos que echar mano. Tenemos que plegarnos a muchas cosas que tienen que ver con la dinámica del evangelio para que podamos ser partícipe de esa bendición, de esa ordenanza, de ese mandamiento, de lo que Dios quiere que nosotros entendamos. No se limite y no
no insista en creer que lo que se practica como ceremonia es suficiente. El bautismo, que por cierto, en la carta a los hebreos no se habla de bautismo de uno, sino de varios bautismos, porque se habla en el capítulo 6, versículo 1, 2 y 3, está hablando es de bautismos en plural. ¿Por qué? Porque es que en la Biblia aparece bautismos en agua, en su sangre, en el cuerpo, en la nube y en el mar, el bautismo en su muerte, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿por qué hay varios bautismos? Todos no podemos asociarlos a una ceremonia. Todos no podemos asociarlo a un ritual y que pensemos que por hacer uno u otro ritual ya estamos cumpliendo con la ordenanza de Dios. No, Dios, nosotros cuando yo he bautizado personas, pero quiero unirme a Pablo en un coro muy fuerte. Si yo tengo que bautizar a una persona, bueno, la bautizo donde quiera que sea, en un río, en una playa, en un océano, me pago un pasaje y nos vamos para Israel y lo bautizo en el Jordán y nos gozamos en gran manera. Pero también le voy a explicar paralelamente o simultáneamente lo que eso significa, porque eso hay que vivirlo todos los días. Y para que podamos entender de qué se trata el bautismo, entonces tenemos que estudiar los bautismos, o sea, la variedad de bautismos que aparecen en las escrituras. Y es por ello que parto con ustedes diciéndoles que denotativamente significa teológicamente una ceremonia, ¿sí? Un baño, una purificación, apunta hacia eso. Pero connotativamente ya se pone la cosa un poco mejor, porque ya estamos hablando no de un baño ni de un sumergimiento, sino que estamos hablando de una participación, que tenemos que participar con características de sacrificio en términos de un servicio. Y es así como estamos llamados a vivir como justificados. Si usted es justificado y yo he sido justificado por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo, por la justicia de Cristo, entonces ahora estamos llamados a vivir como un justificado. ¿Cómo? Practicando los bautismos. ¿Me entendió ahora? Es por ello que retomo cuando dijo el Señor Jesucristo, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cuánto me angustio hasta que se cumpla. Ya no, él no estaba hablando de que tenía que bautizarse en un río ni que le hicieran una aspersión con agua. Él estaba hablando de que él tenía que participar de una muerte, y no de una muerte sino literal, una muerte física, y por eso se angustiaba. Eso lo recoge, repito, Lucas capítulo 12, versículo 50. Cuánto me angustio hasta que se cumpla. Partiendo hacia Marcos en el capítulo 10, versículos 35 al 45, vamos a analizar un poquitico este pasaje para que podamos enfatizar un poco más con un pasaje escritural tan precioso como este y podamos tener una idea más clara acerca de lo que quiero compartir en esta nuestra cita a través de Vida TV. Y dice en algunos subtítulos de las Biblias, la grandeza es del que sirve, o la grandeza de servir. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo a Jesús, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Ellos se le acercaron al Señor Jesucristo, Señor, te queremos pedir un favor. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No le pidieron casi nada.
Entonces el Señor le dijo, no sabéis lo que pedís. No sabían lo que pedían. Muchas veces nosotros le pedimos cosas al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo comienza eh, a hablar y a pensar, y yo, ay, Dios mío, están extraviados. No sabéis lo que pedís, les dijo el Señor Jesucristo a los dos. Podéis beber, esto es muy importante, podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. ¿Y saben lo que ellos le respondieron? Ellos dijeron, podemos. Entonces Jesús, me imagino yo que se quedaría pensando un poquito, ¿no? Y les dijo reflexivamente, les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. El Señor estaba hablando desde que Él iba a pasar por la muerte, que Él iba a participar de un bautismo, ¿cuál? La muerte, que Él iba a ser sepultado, pero que iba a resucitar al tercer día. Y el Señor, de manera reflexiva, les dijo, cuando le preguntaron que querían estar uno a su mano derecha y otro a su izquierda en su gloria, y el Señor le dijo, no saben lo que pide. Entonces Él le lanza la pregunta y ellos dijeron, sí, nosotros podemos participar de tu vaso y de ese bautismo del que está hablando. Entonces el Señor le dijo, bueno, en cierta forma, ustedes van a participar también de este vaso y de este bautismo. Les estaba diciendo, ustedes van a morir. Todos los discípulos murieron violentamente, excepto Juan, según la historia. Pero todos murieron violentamente, todos participaron de la muerte. Porque así como murió Jesús violentamente, aquellos 12 apóstoles del Cordero y otros que no eran apóstoles del Cordero, como Esteban, por ejemplo, murieron violentamente, participaron. Y participaron testificando, participaron en términos de sacrificio, participaron del bautismo de la muerte, de ser sepultados. Pero había una promesa detrás, iban a resucitar. No en el tiempo en que resucitó el Señor Jesucristo, sino posteriormente. De eso hablaremos en su momento. Lo que quiero enfatizar con este pasaje es lo siguiente. Dijo el Señor Jesucristo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. ¿Para quién está preparado eso? Dios no le otorga unilateralmente eso a los creyentes, el que se sienten a su derecha o a su izquierda. El creyente se los gana sirviendo. El creyente se lo gana practicando el bautismo. Ahora me está entendiendo. No, nos vamos a sentar porque estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Eso es cierto. Está hablando desde la autoridad. Pero es porque desde la perspectiva de Dios en su fe, ya estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Ya estamos con Él en la autoridad, en el epouranios. Estamos sentados con Él dictaminando y organizando y decretando en el nombre del Señor Jesucristo con toda autoridad, sobre todo principado, gobernador, que se levanta en contra de lo que es Dios. Esa es la perspectiva que Dios tiene. Ahora bien, Jesús sigue un poco más adelante con este relato que recoge Marcos en el capítulo 10, versículo 35 al 45, donde dice, cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, que le hicieron esa pregunta al Señor. Mas Jesús llamándolo les dijo, ¿sabéis? Aquí viene una información muy importante, que es para usted y para mí también. ¿Sabéis que son tenidos por gobernantes
de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiere servir el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo, mi querido hermano? Usted que quiere bautizarse ritualísticamente, ceremonialmente, o que ya participó de eso, el Señor le está recordando que usted ha sido justificado. A Dios le perdonó todos los pecados. Pero ahora, como buen justificado, usted tiene que vivir la praxis de los bautismos. ¿Con qué característica? Con la característica de servir. Es esa la connotación a la que estoy llegando de la palabra bautismo, porque con esa connotación nosotros aterrizamos de los conceptos que se manejan ionosféricamente, que andamos por los cielos, y aterrizamos aquí y nos damos cuenta de la necesidad de entender que tenemos que tener una vida como Dios está esperando, una práctica. Yo quisiera compartir de nuevo con usted lo que dice Romano en el capítulo 6, los versículos 3 y 4, porque esta carta a los romanos es tan importante que nos vuelve a ubicar en el plano de la responsabilidad de vivir como justificado practicando los bautismos. Dice en el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Como fuimos sepultados con Cristo Jesús, desde la perspectiva de Dios, si nosotros creemos en su sacrificio y creemos en lo que Él vino a hacer para perdonar nuestro pecado, nos perdonó nuestro pecado ¿para qué? Para darnos el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo es que nosotros vamos a vivir bautizados. Vamos a practicar el bautismo. La semana pasada estuvimos hablando de que ser bautizado no es caminar y arrastrar al Espíritu que llevamos dentro, sino nadar según las directrices de Él. Porque así es como nosotros nos vamos sumergiendo en la palabra del Evangelio. Tal como lo dice Ezequiel desde el Antiguo Testamento en el capítulo 47. El agua nos llega a la rodilla, a los tobillos, luego a las rodillas, luego a los lomos, y después tenemos que nadar. ¿Y cómo nadamos nosotros? Caminando. No, tenemos que flotar, tenemos que sumergirnos, tenemos que nadar, tenemos que aprender a nadar. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Él es quien nos está sumergiendo en su palabra, una palabra arreglada de acuerdo al Evangelio que usted tiene en su mano porque tiene la Biblia. Y con la ayuda del Espíritu Santo usted tiene que activar los principios que Dios le va a revelar, que Dios le va a comunicar, le va a visionar, lo va a inspirar, lo va a iluminar. En fin, todo esto es para ser vivido todos los días, no ceremonialmente una sola vez. Si hay que practicar el bautismo ceremonial, se sigue practicando, claro. Yo no estoy hablando de que lo eliminen, imposible, no se puede eliminar, pero no se le puede dar tanta fuerza hasta perder la perspectiva de participar en los términos que Dios quiere que participemos como creyentes. Basta de ser creyentes de boca. No, yo soy cristiano. ¿Y cómo participamos sacrificialmente? ¿Cómo servimos al Señor? En las siguientes reuniones que tendremos a través de Vida TV, estaré hablando de cada uno de los significados en términos connotativos de la palabra bautismo.
para que entienda que se trata de una praxis como justificados. Si estamos hablando en estos términos y usted está entendiendo, entonces el trabajo está hecho. Me siento feliz de que usted esté entendiendo, pero no se resista, porque tradicionalmente usted recibe una información en su escuela dominical, en la iglesia, donde le han enseñado lo básico, lo elemental, lo transicional. Ya usted entró por la puerta que es Cristo, está en el reino, muy bien, ahora tiene que caminar, ahora tiene que empezar a deslastrarse del pecado para que el pecado no se siga enseñoreando de usted. ¿Rumbo a dónde? A la santificación, para que alcanzado a una madurez usted pueda tener un nuevo carácter, y con ese carácter es como usted puede heredar. Es la práctica de la vida en Cristo. Basta de teoría. Hay que practicar, llevar a la práctica esto del entendimiento de lo que Dios quiere con nosotros. Entonces, si usted va un poco más allá y puede leer en lo individual, ahí en su casa, todo el capítulo 6 a los Romanos. Y entonces se dará cuenta, mi querido hermano, lo retado que estamos como creyentes del Señor en vivir una vida practicando los bautismos. Ya estoy escribiendo, ya tengo el bautismo en su sangre, el bautismo en el cuerpo, el bautismo en la nube. ¿Qué significa eso? Connotativamente. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo lo vivo diariamente? Cuando lo vivamos día a día, entonces nosotros estaremos viviendo como tiene que ser, como un justificado, y no de teoría. Basta ya de eso. Bueno, y basta también del tiempo, porque el tiempo creo que ha tocado a su fin. Quiero invitarles muy cordialmente a que sigan a Vida TV a través de su programa Proyecto Real, de su pastor y hermano Jesús Narváez, quien les habla, que con grande expectativa vengo cada vez a hacer entrega de un cargamento de ricas bendiciones. La doctrina del bautismo para los judíos era circunscrito solamente para los efectos de la purificación, de la limpieza. Pero ¿cómo lavamos nuestro interior, nuestra conciencia, nuestros corazones? Con que nos sumerjamos una sola vez en la vida. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Muy bien, sí, pero eso hay que practicarlo una vez que tienes limpio tu corazón, tu conciencia. Bueno, es tiempo de demostrar, porque es que es necesario que el enemigo vea a Cristo en ti y que vea a Cristo en mí, actuando como una nueva creación, porque Dios en todo su plan maravilloso de salvación tenía previsto esto, una nueva creación. De tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y por esas cosas nuevas que tenemos que hacer, con la guianza del Espíritu Santo, sumergido en las verdades del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, entonces nosotros tendremos galardones al final. Y eso que no hemos hablado de eso, eso pica y se extiende como en términos beisbolísticos. Pero por ahora seguiremos hablando gradualmente en la medida de nuestras posibilidades para seguir entregándole este cargamento de riquísimas bendiciones. Será hasta otra ocasión, y que el Señor me los bendiga en sumo grado.